Listo. También los invitamos a hablar, que aprender sus cámaras para que de pronto sea más amena la conversación. Y listo. Entonces, nada, hola Juan José, ¿cómo estás? Gracias, Laura. Dale. Pues nada, empezando como con esta misma relación entre política pública y sostenibilidad, la primera pregunta que quiero hacerte es por qué es importante relacionar la política pública con la sostenibilidad y el cambio climático. Em, bueno, empezamos denso. Bueno, no, primero mil gracias a Ego Verde y a pues, el Consejo Estudiantil por organizar esto. Em, Empecemos un poquito con cómo se estructura la política pública de manera como convencional. Y por convencional me refiero a la manera como se ha estructurado históricamente en los estados modernos. Modernos me refiero es post Segunda Guerra Mundial, en donde hay una proliferación de, por ejemplo, en casos como Colombia o varios países europeos, incluso en Estados Unidos, de secretarías o ministerios. Eso es de la rama ejecutiva. Desde el legislativo, pues ahí no hace falta decir mucho, pero en Colombia al menos tenemos son las comisiones, ¿cierto? Y a nivel, por ejemplo, distrital en Bogotá o a nivel municipal y también departamental, siempre estas instancias hacedoras de política pública están distribuidas por tema. Entonces tenemos temas de salud, tenemos temas de medio ambiente, economía, etcétera. O sea, las que conocemos. Y a lo que quiero llegar con esto, y la razón por la cual empiezo con esto para responder tu pregunta, es porque la sostenibilidad, al menos como yo la veo, no es una disciplina, no es un área que pueda tener un ministerio. En Colombia existe, pero no creo que eso sea lo más adecuado. Es una manera de abordar los problemas. Y a lo que quiero llegar con eso es que esta división de los ministerios o las instancias que crean política pública presuponen que los temas o los problemas de salud, por ejemplo, se pueden solucionar desde un Ministerio de Salud. Y que la experticia en temas, por ejemplo, biológicos, de salud pública, y pues de drogas y tratamientos médicos y todo esto es una solución viable para la salud. Cuando nosotros le ponemos ese lente a la economía, a la economía, por ejemplo, al desarrollo territorial, a la planeación de cómo se utiliza el territorio, a la planeación urbana, bueno, en fin, un poco de áreas, nos damos cuenta que muchos problemas que trae la modernidad, ¿cierto? Con muchísimos actores, con una infinidad de actores presentes en un mismo espacio institucional, físico, geográfico, cultural, económico, etcétera, es demasiado complejo y por tanto nunca un problema de salud solo lo podrá solucionar, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Y ahí es donde creo que entra el tema de la sostenibilidad. Porque si vemos a la sostenibilidad como una manera de abordar los problemas de las disciplinas existentes, se vuelve necesariamente un acercamiento interdisciplinar. Y a lo que quiero llegar con eso es que la razón por la cual hoy tenemos tantos problemas de sostenibilidad o de falta de sostenibilidad es precisamente porque los problemas de la sociedad se han resuelto, se han tratado de resolver desde una o dos o tres, máximo tres disciplinas, nunca considerando que existe, que pues hay sistemas, que los sistemas tienen consecuencias entre áreas. Em, y pues por eso pensar en política pública y sostenibilidad hoy, en el presente, es pensar en que esas divisiones históricas son deficientes y nunca van a lograr construir una solución óptima desde muchos puntos de vista y sostenible, porque en últimas la sostenibilidad, yo siempre trato de hacer énfasis, no es sinónimo de cuidado con el medio ambiente. Creo que eso ha sido un error gravísimo que la gente de pronto pues tiene en la cabeza, que es ambientalismo es igual a sostenibilidad. Creo que no. Creo que sostenibilidad contiene el cuidado al medio ambiente, pero va muchísimo más allá y empieza a incorporar temas de, por ejemplo, de justicia, de equidad, de eficiencia, hablando, por ejemplo, en temas de economía,
etcétera. Entonces, para cerrar la respuesta a esa pregunta, sostenibilidad en política pública, porque sin ese enfoque a las disciplinas existentes, vamos a seguir teniendo un mundo totalmente inviable que, a como vamos, pues nos va a llevar a la extinción. Eso suena un poco dramático, pero es la verdad. Súper, Juan José, gracias. Y en esa misma como línea que estás hablando de que la sostenibilidad necesita un enfoque sistémico e intersectorial, Mm. también quería preguntarte, digamos, ¿cuál crees tú que es el papel no solamente del gobierno, sino también de la sociedad civil, de las empresas, digamos, los problemas ambientales y las problemáticas ambientales? Y bueno, como tú bien lo dices, la sostenibilidad no solo se refiere a problemas del medio ambiente o al cuidado del medio ambiente, son en últimas problemáticas que tienen una infinidad de actores y de relaciones que de cierta forma necesitan un enfoque quizás de gobernanza, ¿no? Para que puedan de pronto eh, crearse soluciones mucho más integrales y que aborden los problemas mucho más, de una manera mucho más específica quizás. Mm. ¿Cuál crees tú, digamos, que debe ser ese rol de los diferentes actores en la sociedad para la sostenibilidad? Pues te voy a responder esa pregunta visto como desde la política pública, ¿no? Que es lo que nos trae aquí. Porque en últimas, la política pública, trayendo casi que un poco de ese bagaje como teórico y también político de cierta manera, por ejemplo, de tendencias libertarias, que me parece interesante entretenerlas en el mundo de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiende a ser súper pro intervención estatal, entonces es chévere uno ponerle el contraste. Básicamente, el Estado tiene poderes de intervención casi que en 4 escenarios. Puede haber 5 o 6, o sea, hay matices, pero básicamente con externalidades, ¿cierto? Con la falta de información en un ambiente, en un mercado, en una situación, o con ciclos económicos, para evitar que los ciclos económicos pues dañen toda la sociedad. Por ejemplo, la crisis ahorita tenemos herramientas como el CISBEN que hacen que la gente que perdió ingresos o ingresos solidarios también, que perdió ingresos durante la crisis no entre a la pobreza o si sí, no sea tan duro el golpe. Y por último, solucionar instancias de competencia imperfecta cuando tenemos algún tipo de monopolio, oligopolio, etcétera. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque eso, uno dice que eso es limitante, ¿no? Que eso limita al Estado a muchas cosas, pero en realidad no, porque cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos más que todo, bueno, de todos estos factores, pero creo que lo que a uno le abre la puerta a la sostenibilidad son las externalidades, ¿no? De por qué en últimas países como Colombia terminan pagando los estragos de países como el Reino Unido, que son históricamente uno de los países que más emite gases de efecto invernadero, pero son las comunidades rurales y costeras colombianas las que terminan jodidas por eso. Eso no tiene sentido. Em, y digo todo esto porque yo creo que uno de esos elementos que puede traer la política pública, que no la trae nadie más, especialmente como un bien público, es la coordinación. Porque en la ausencia del Estado no existen necesariamente los incentivos para coordinar entre actores, actores siendo privados, sociedad civil, civiles distintos a la sociedad civil, organizaciones, pueblos indígenas, la infinidad de actores que existen en una sociedad. Y el Estado, haciendo énfasis en lo que mencionabas, creo que lo que puede hacer es construir esos esquemas de gobernanza y que esos esquemas de gobernanza, esa infraestructura de gobierno, de cómo se toman las decisiones, sea en últimas la contribución del Estado a la solución de los problemas. No necesariamente que el Estado solucione el problema de una manera directa, pero habilite a que los actores de una sociedad lo logren hacer también de manera autónoma, porque creo que tomar la posición de un Estado un poco pues paternalista, que diga, no, es que yo me las sé todas, yo voy a solucionar todos los problemas del universo, pues tampoco. Creo que eso no es por ahí. Entonces, ¿cuál es el papel del resto? Pues es que cada uno es como un rompecabezas y nadie tiene todas las fichas. Entonces todo el mundo debe poner su partecita. Por ejemplo, el sector privado debe poner la capacidad de innovar, al menos en un país como Colombia. El Estado no tiene un músculo suficientemente grande para poder
motivar la innovación. Quien ha sido líder en innovación en Colombia, al menos, ha sido el sector privado. Entonces, si el cambio climático, por ejemplo, requiere una solución en Colombia, sin duda alguna necesitaremos apoyo del sector privado para innovar en procesos como, no sé, la producción de cemento, pues la construcción de cadenas de valor de ganado que sea sostenible y que no implique deforestación, infinidad. Y todos esos problemas no los va a poder solucionar el Estado porque no tiene la capacidad de, de hacer esa innovación tecnológica necesaria. Y por otro lado, si hablamos de temas más sociales, eh, el Estado, pues tampoco, pues, como sabemos, en Colombia no tiene presencia estatal en muchas partes del país. O sea, el Estado, el país no es sinónimo de, la cobertura geográfica de Colombia no es sinónima con la cobertura geográfica del Estado. Y ahí es donde uno se pone a ver como lo interesante de lo que significa la presencia estatal. Si presencia estatal es presencia de un no sé, de un militar con un fusil, o si presencia estatal es la presencia, por ejemplo, de la fiscalía, de un consejo, de la registraduría, que habilita a las personas de un territorio para ejercer sus derechos. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que pues todos tienen papeles importantes, no los diré aquí porque pues creo que todos sabemos cómo que juega cada uno, pero sí el papel del Estado es habilitar para que esas colaboraciones entre actores ocurran. Y eso sería a través pues, de esquemas de gobernanza, que desafortunadamente en muchos países no están estructurados de esta manera, porque como me refiero al principio, existen en silos o en burbujas. Entonces está el esquema de gobernanza de salud, que incluye a ONGs en salud, que incluye a hospitales, que incluye a farmacéuticas y que incluye al Estado. Y ya. Y uno dice, bueno, pero si sabemos que la sostenibilidad no es eso, no es como las burbujas. Entonces, ¿cómo podemos crear esquemas de gobernanza que vayan mucho más allá de ese involucramiento de los actores tradicionales, ¿no? Ahí. De acuerdo. Bueno, no, y acá, digamos, está perfecto para nuestra siguiente pregunta, que ya es más directamente cómo se relaciona la política pública con la sostenibilidad y el cambio climático y cómo consideras tú que la política pública es un instrumento, ¿no? para encaminarnos a ese objetivo que es la sostenibilidad. Yo ahí empezaría con una falla del mercado, ¿cierto? Pues, que genera una externalidad. Acá la externalidad siendo el cambio climático, ¿cierto? Entonces, los impactos de una actividad económica los termina experimentando o pagando un tercero. Entonces, por eso es una externalidad. Y la falla de mercado que yo veo que, por ejemplo, el Estado puede ayudar a resolver en cambio climático, una de las varias, pero creo que la más interesante es una que se llama la tragedia de los horizontes. ¿Y a qué se refiere la tragedia de los horizontes? Probablemente si quienes están aquí han tomado clases de economía conocen una cosa que se llama la tragedia de los comunes, que es cuando pues uno básicamente tiene un espacio común de uso público, pero mi utilización de ese espacio compite con la de otro. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico es un potrero, ¿no? Digamos que ese potrero es público y hay 100 personas que tienen vacas. Y si yo me compro más vacas de las que me toca, yo puedo ir a comerme todo el pasto y no dejarle nada a nadie. Entonces, el común en este caso es la tierra, ¿no? O la habilidad o la posibilidad de consumir pasto para el ganado. Ahora cambiemos eso. Volvamos el común o los comunes, el tiempo, que uno pueda consumir el tiempo de una mala manera. ¿A qué me refiero? Hagamos pongamos como en vista cuáles son los horizontes temporales de la toma de decisiones convencionales de política pública y de política privada o de política corporativa y también las decisiones que nosotros como individuos tomamos en el día a día, como civiles. Normalmente, los horizontes temporales son muy cortos. Entonces uno ve, por ejemplo, a las empresas diciendo, no, es que el próximo trimestre me toca reportar, al menos, por ejemplo, uno siempre escucha en Estados Unidos, a la reporte, Tesla reportó ganancias de tanto, 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 es el último trimestre y eso, ¡pah!, eso dispara el costo de la acción.
Y eso ocurre tanto para empresas privadas, privadas que sean públicas, que se trancen en el mercado público, en acciones, como para empresas que no están en los mercados públicos. Y eso también ocurre con la política pública, porque uno ve a muchos pues, líderes políticos y también funcionarios que tienen que cumplir con unas metas que están establecidas en términos de meses, o si acaso años, pero años muy limitados, 2, 3, 4 años, que pues es el periodo de muchas posiciones de elección pública en Colombia. Y a lo que quiero llegar con eso es que en esos planes cortos se basan primero en el pasado para ver qué debo lograr, ¿cierto? Entonces yo digo, empiezo con este indicador en X y yo quiero que al final de mi periodo termine en X+1, en una mejora, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que si uno mira esos episodios así de manera independiente y aislada, nunca voy a ver un patrón de más de 10 años o un patrón de más de 20 o 30 años, porque mis ojos van a estar mirando para atrás como 2 o 3 años antes y van a estar mirando para adelante 2 o 3 años adelante. Y esa es la tragedia de los horizontes, porque en unos espacios tan cortos, nunca el cambio climático va a ser evidente. El cambio climático es gradual y lento. Entonces uno ve que el cambio, o sea, lo que siempre se cita, ¿no? 1,5 grados por encima de la temperatura preindustrial. Carajo, pero es que nadie vivió en la época preindustrial hoy. O sea, eso fue hace 250 años, es la época preindustrial. Entonces, nunca vamos a ver políticas públicas, si seguimos como estamos, tomando decisiones basadas en esos horizontes temporales mucho más amplios. Y es una falla del mercado porque en el largo plazo, el mercado sí o sí, y por el mercado también me refiero a la sociedad, sí o sí le va a tocar enfrentar el problema del cambio climático. Entonces, el Estado, en particular, yo creo que lo más interesante es que pues quienes, los hacedores de política pública, los tomadores de decisión, deben poder, de alguna manera, ¿no? Tener esa visión de mucho más largo plazo, pero que ese largo plazo sea coherente con lo que yo estoy haciendo hoy en día y que se conecte. Porque ocurre a veces que existen los planes de largo plazo. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ahorita se está desarrollando una cosa que se llama la estrategia de largo plazo de reducción de emisiones para lograr la carbono neutralidad al 2050. Pero esos planes no se conectan necesariamente con las acciones de hoy. Y es el mismo problema, porque entonces yo le dejo el problema a las generaciones de allá adelante, de cuando yo estoy muerto, y yo no termino solucionando nada. Entonces es también un problema de un término que en español desafortunadamente no existe, pero es accountability, de quién es responsable, casi. ¿Quién es responsable por esta falla? Si vemos los horizontes temporales cortos, nadie es responsable y nunca va a haber nadie que se vaya a la cárcel por cambio climático. Eso es imposible. Pero si lo ponemos así en términos amplios y amarramos esos términos al presente, es donde uno puede llegar a construir ese rol de la política pública en el cambio climático, en infinidad de cosas, en temas de mitigación, en temas de adaptación, en temas de reparación, en temas de pérdidas de daños, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí lo dejo porque es un concepto exótico, pero, pero importante. Juan José, bueno, muchas gracias por todas estas explicaciones. Me parece muy interesante lo que acabas de decir sobre la tragedia de los horizontes. Teníamos por acá algunas preguntas también, por eso meto la cucharada. Quería también recordarles a las personas que estaban acá que si tienen preguntas pueden hacerlas por el chat o simplemente pueden levantar la mano y ahí vamos organizándonos. Había una pregunta y creo que es importante tocarla y es bueno, venimos a hablar de política pública y sostenibilidad, pero a fin de cuentas, ¿qué es la sostenibilidad? ¿No? Creería yo que es como también algo que se nos escapó de pronto mencionar y que dimos de pronto por obvio que todos sabíamos acá, pero seguramente este es un espacio más de personas que saben de política pública que de sostenibilidad. Entonces, digamos, no sé, Juan José, ¿cómo nos podrías introducir, digamos, a ese concepto tan importante? Pues volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio, de la pregunta que hizo Laura,
Bueno, empiezo, o sea, digo lo obvio, lo que ya dije, pero la sostenibilidad no es sinónimo de cuidado del medio ambiente. Creo que eso es de las cosas más importantes que puedo decir hoy. No es lo mismo, porque es que el cuidado del medio ambiente es con todo el respeto a quienes somos ambientalistas, porque me incluyo en ese grupo, es una cosa muy, muy limitada. O sea, es el medio ambiente como un fin y ya, se acabó, listo, ok, chévere. La sostenibilidad, pues concebida convencionalmente, yo le agrego ahorita un cosito, es el equilibrio, si se puede decir así, entre tres componentes. El medio ambiente, la sociedad o los intereses de una sociedad y casi que los patrones económicos. Entonces, dos de ellos son basados en una realidad física. Esto es interesante. Dos de ellos son basados en una realidad física. ¿Cuáles? La economía y el ambiente. ¿Por qué? Porque en últimas la economía es lo que nos permite, en últimas, cómo hacer para que nosotros construyamos un sistema que me permita a mí, como ser humano, tener acceso a mis necesidades y en última también a mis deseos, ¿cierto? A mis deseos de la comodidad, a mis deseos de poder viajar, etcétera. La economía me permite a mí lograr eso al mismo tiempo que la posibilidad de que yo lo logre sea la posibilidad de que otra persona me dé ese servicio, me dé ese bien y que todos salgamos ganando, que es una vaina de verdad milagrosa. O sea, si uno se pone a pensar eso, es una cosa milagrosa. Entonces es una limitante física, porque si no hay nadie que me pueda dar a mí lo que yo quiero, pues sorry, no va a haber nada. Ahora bien, la otra limitante física es el medio ambiente. Creo que no ahondaré mucho en eso, porque pues sin medio ambiente no hay nada. O sea, del medio ambiente es de donde viene todo lo que consumimos y al medio ambiente es a donde llegará todo lo que desechamos. Ahí hablando un poquito de economía circular. Y hay un componente no físico, que es el componente social. Y social porque es importante, porque si vemos el medio ambiente, algunas corrientes extremas del ambientalismo dicen que es que la humanidad es un parásito. Pues la conclusión consecuente es, pues es que no nos deberíamos reproducir. Y eso es lo que ha ocurrido en algunos países, ¿no? Se ha visto movimientos que dicen esto. Y pues, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Yo creo que no somos parásitos, somos seres vivos que debemos saber relacionarnos con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué hablo de sociedad? Porque si le metemos el componente social a la economía y a la naturaleza, nos damos cuenta que un, una, mm, a ver, ¿cómo decimos esto? Como un nivel óptimo de naturaleza necesariamente será contrario a un nivel óptimo económico. ¿Por qué? Porque si uno dice, pues la economía me da en el PIB convencional, la vaina más falta de detalle que existe en el mundo, pero lo que existe, el PIB más alto puede conseguirse destruyendo toda la naturaleza, ¿cierto? Y la mejor naturaleza que tengamos, la más preservada, la más divina, la más pristina, la más virgen, lo que queramos decir, necesariamente puede ser una naturaleza en la cual los humanos no existen o en la cual puede haber un nivel altísimo de inequidad generado por un óptimo económico y por un óptimo natural, pero no necesariamente es un óptimo social, para nada. Y pues ahí es donde, por ejemplo, si uno le echa la salecita de lo social a la sostenibilidad, es donde entra el tema de justicia, ¿cierto? De justicia que pues afortunadamente en un Estado de Derecho como Colombia es fundamental. Y el último pedacito que yo diría de la sostenibilidad es la gobernanza, que es el que normalmente no se aborda, pero es el cómo se toman decisiones, ¿cierto? Porque los otros son casi que disciplinas o enfoques para optimizar casi que un número. Entonces, en economía, ¿qué tanto estamos produciendo? En ambiente, ¿qué tanto estamos conservando? Y en social, ¿qué tan justo puede ser? O sí, ¿cómo optimizamos gobernanza? Ese tampoco es tangible. Y es el cómo se relacionan los actores que están en el sistema económico, en el sistema social, en el medio ambiente, para llegar a un equilibrio entre todos. Y un equilibrio que perdure.
¿cierto? Que perdure en el tiempo y que no sea como autodestructivo. Entonces, solo para resumir la sostenibilidad, yo la veo como el equilibrio entre cuatro elementos: la economía, la sociedad, la naturaleza y la gobernanza. Buenísimo, gracias, Juan José. Tenemos algunas preguntas en el chat. Carol Salamanca pregunta, ¿cómo incluir de manera más efectiva la visión científica en la política pública? Y bueno, te puedo hacer la siguiente, pero si quieres responder esta primero o... Sí, Sí. pues yo empezaría diciendo que esa pregunta puede que esté basada o no, pero pues la interpreto así, en muchos de estos eslogans o cosas que dicen, por ejemplo, o que decimos, a veces los activistas, es escucha la ciencia, ¿no? Como párele bolas a la ciencia, que la política pública a veces solo le hace caso a la política. Y creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque es que la ciencia, cuando hablamos de esas cuatro paticas de la sostenibilidad, más que todo, en este caso, habla de lo natural. Si pensamos en ciencias naturales, ¿no? Porque ciencias sociales es otro cuento, pero ciencias naturales. Y como sabemos, si nos enfocamos demasiado en ciencias naturales, pues nunca vamos a llegar a un óptimo de todos, a un balance de todos esos factores. Entonces yo siempre digo, la política pública le hace falta más humanidad, le hace falta más ciencia, le hace falta más de todo. O sea, no es solo ciencia, es un poquito de todo. Y el cómo se puede incluir de manera más efectiva. Esto va a sonar muy frustrante, pero que quienes sean tomadores de decisiones sepan de ese tema. O sea, a mí, por ejemplo, como economista y pues afortunadamente también como profesional de desarrollo sostenible, me frustra de una manera inmarcesible, impresionante, que yo me sienta con mis colegas economistas y me miren como un loco cuando yo empiezo a hablar de dióxido nitroso, como un gas de efecto invernadero, y me dicen como, "¿Y usted cómo sabe de eso?" Y yo, pues, parce, porque estudio, carajo. O sea, si yo no sé de esto, no voy a poder hablar del tema y voy a terminar hablando de barrabasadas genéricas que uno puede leer en Wikipedia. Entonces, a lo que quiero llegar ahí es que quienes estudien para hacer política pública en un área, también estudien de otras. Y fundamentalmente a ese estudio debe estar conectado un conocimiento claro, al menos de ecología y de relaciones que tiene el humano con el ambiente. Ah, bueno, y un Gracias. paréntesis. Dale. Y también que los científicos aprendan de política pública. Porque, perdona si alguien aquí es científico, pero a veces la ineptitud de la comunidad científica en comunicar de manera clara, Totalmente de acuerdo, Juanjo. convincente e interesante, eh, como accionable las cosas que proponen, es una barrera gigante. Es como si no dijeran nada. Entonces uno es como, carajo. Entonces aprenda de lado y lado. Que el de política pública aprenda de ciencia y que el de ciencia aprenda de política pública. Súper importante. Acá tenemos otra pregunta en el chat de Sebastián. Dice, ¿debería la sostenibilidad ligarse al ámbito económico para que tome más fuerza y le sea más fácil aterrizar en debates diarios? Excelente pregunta. Y sí, yo diría que sí. O sea, yo de entrada siempre, pues en los espacios a veces ambientalistas, a mí me ven como el coco, porque yo digo, soy economista, y es como, el capitalista. Y yo como, ay, Dios. Y yo como, no, Dios, este nivel de debate. Pero bueno, sí, ¿por qué? Porque es que yo, una cosa que debatí hace unos días con una amiga abogada, de hecho, yo le decía, la economía existe así tú no quieras que exista. Las leyes no existan así tú quieras que existan. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque, por ejemplo, el tema de deforestación en Colombia específicamente, vemos, y yo critico, y lo digo explícitamente, critico mucho a veces cuando salen estas noticias donde dice, es que una corte dijo que ahora se prohíbe talar árboles y que el río tiene derechos y que yo no sé qué. Y yo digo, eso es interesante, creo que es positivo desde el punto de vista simbólico y lo que eso significa para el canon de la ley. Pero desde el punto de vista práctico, de la urgencia de solucionar el tema ya, hoy, del cambio climático, la deforestación en Colombia, yo digo, eso no sirve mucho,
porque sabemos que la posibilidad de hacer que esas leyes se apliquen es nula, cuando al día de hoy ni la propia gente que lleva viviendo en esos territorios cientos de años ha tenido cero de acceso a Estado. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que es una solución viable dar más derechos cuando los básicos no los podemos cumplir? Pero al otro, como el otro lado de la moneda es quién, o sea, mejor dicho, en esas, por ejemplo, a ver qué, en algún municipio de San José del Guaviare, o San José del Guaviare, más bien, ¿quién está libre del acceso a la economía? Nadie. O sea, la persona que va a deforestar, ¿cierto? Que le pagan 1.500.000 pesos por ir a tumbar una hectárea de bosque. Esa persona está más lejana que quién sabe qué del Estado, pero está a 1.500.000 pesos de tumbar el bosque por un incentivo económico que existe. Entonces, a lo que yo quiero llegar con eso es, la economía, nos guste o no, es algo que existe. Y la prohibición de una economía no la elimina. Y ahí es donde yo conecto, por ejemplo, la política antidrogas con la política antideforestación. Porque si la política antidrogas nos ha enseñado algo, es que prohibir no significa solucionar, ¿cierto? Entonces yo digo, como, ¿por qué? ¿De dónde sacamos la idea que prohibir deforestar implica solucionar? Entonces yo vuelvo a la política antidrogas. El problema de esos campesinos, que es el mismo que con la deforestación, es que no hay otras opciones de vida. Eso es lo único que tiene para vivir. Entonces, ¿uno cómo va a meter a un campesino a la cárcel cuando es lo único que tiene para hacer para vivir? Deforestar o sembrar coca o lo que quiera. Eso no es justo. Y ahí es donde entramos al tema también de justicia. Y para volver a la pregunta de Sebastián, sí hay que incorporar la economía, porque muy probablemente la causa de un conflicto socioambiental venga de unos incentivos económicos mal armados, que hagan que sea mejor negocio tumbar bosque o sembrar coca que sembrar algo pues más productivo para la sociedad. Uno puede debatir eso. O cuidar el bosque. O sea, si creemos que a punta de leyes vamos a cambiar unos incentivos económicos que existen históricos, pues sorry, pero estás en la luna. Creo que es a través de reconocer qué exactamente es lo que hace tan atractivo, tan buen negocio andar tumbando bosques desde hace 50 años y solucionarlo. Ahí está la solución, creo yo, por ejemplo. Y eso se aplica para muchas cosas, pero hablo de deforestación porque al menos en Colombia es la causa uno de cambio climático. Entonces, es lo más interesante. Súper reflexión. Bueno, ahora Sebastián Tovar tiene la mano levantada. Si quieres, dale. Sí, gracias, Laura. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por este espacio y también gracias a Juan José por compartirnos su experiencia. Mi pregunta va dirigida hacia preguntarle usted qué opina de todo lo que es la colapsología. Todo como esta escuela de pensadores que son mucho más radicales con las consecuencias que pueden venir del cambio climático, de la crisis climática, y contrastarlo un poco con lo que estamos hablando, porque pues hay como diferentes grados de radicalidad, pero en todo caso, como que lo que ellos hablan, como que realmente hace una ruptura total a cómo estamos conceptualizando tanto la sostenibilidad como los cambios que podemos hacer desde la política pública. Entonces, ¿usted cómo aterrizaría las dos cosas? Pues la verdad no conozco mucho esa corriente que dices. De pronto, si pudieras compartir un poco como de qué trata o cuáles son sus preceptos, ahí de pronto podría responder mejor. Básicamente es una ciencia que dice, según ellos estudian el fin del mundo, literal, como novela de ciencia ficción. Entonces ellos se dicen, ya unos daños irreparables y ya estamos en un punto de no retorno evidente, que pues en parte es cierto por donde se mire, pero entonces ellos ya aterrizan eso hacia decirse, no es una cuestión de que en 2050 va a haber no sé, va a aumentar tanto la temperatura o va a cambiar tanto nuestro estilo de vida, pero es decir, va a haber un cambio drástico y no en 30 años, pero en 5 o en 10. Sí. Entonces, pues ahí, pues como que tienen una visión mucho más radical, en donde como entra lo que usted mencionó ahorita, la cuestión de que el humano es el parásito, pero también entra cosas como lo que es el decrecimiento como alternativa al modelo de desarrollo, todo lo que es no sé,
el slow tech, de repensar y de dejar de estar obsesionados con llegar a Marte si ni siquiera podemos cuidar dónde estamos ahorita. Entonces, va por ahí. Sí, pues yo esa la siento, es que siento que combina muchas cosas, ¿no? Pero por un lado, combina como ideas pues históricas, ¿no? Que creo que no solo vienen de esa teoría, sino por ejemplo de teorías malthusianas, ¿no? De que el mundo se va a acabar o que la población va a llegar a un tope porque el resto se va a morir, sea por pandemias, jeje, por hambre, por quién sabe, por enfermedades, por quién sabe. Em, y lo interesante de eso, de pensar que hay un fin y que un fin es inevitable, es que, creo yo, asume que hay una trayectoria lineal como de la manera como se utilizan los recursos naturales. O sea, que siempre los hemos o siempre los seguiremos utilizando de la misma manera. Y creo que la historia, pues afortunadamente nos prueba todo lo contrario. O sea que, y acá me vuelvo un poquito Bill Gates, con esa obsesión en la tecnología y en la innovación, em, de que pues la innovación en últimas es lo que nos permite hacer más con menos. Es lograr que, por ejemplo, uno tenga una calidad de vida supremamente alta y no necesariamente eso implique andar deforestando y tumbando todo. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es, pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque eso presupone que no, o sea, que la innovación tecnológica se acaba hoy. En cuanto a eficiencia de uso de recursos, hago claridad ahí, no el resto. No tecnologías que no sirven y que no necesitamos. Y frente a la segunda parte, pues de crecimiento y todo esto, creo que es un debate, es que ese es un debate que no tiene fin, creo yo, porque es que de crecimiento hacia dónde, o sea, como cuáles son los límites, ¿no? Porque uno puede decir como de crecimiento hasta, hasta el límite último en donde uno pues vuelve a una vida pues premoderna, ¿no? Con acceso a pocos recursos y demás. O hay un tipo de crecimiento que no es tan drástico, ¿cierto? Y que, por ejemplo, el que se habla a veces en Europa oriental, que es casi que la superindustrialización, que ya hay demasiada y es como bájele un poquito al ritmo que no necesitamos tanto. Y creo que por ahí es el camino, ¿no? O sea, uno pensar en realidad qué es lo que genera, no desarrollo, creo que esa palabra no es la adecuada, sino bienestar y apostarle por eso. Si eso le quieres decir crecimiento sostenible, si eso le quieres decir de crecimiento, creo que ya se vuelve más un tema de la terminología que uno utilice, pero en últimas, para allá va el debate, creo. O sea, y todavía no estamos allá, estoy de acuerdo, porque hay debates que todavía se centran alrededor, por ejemplo, de crecimiento basado en PIB, y pues no, pero, pero creo que para allá va. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero creo que es por ahí. Sí, en parte, súper, gracias. Gracias a ti. Bueno, Juan José, y ahora, digamos, la pregunta que Juan hace en el chat se enlaza con la pregunta que también, digamos, teníamos preparada para esta tertulia y es como, desde tu propia experiencia, ¿qué hace una persona que se dedica a trabajar en la política pública y la sostenibilidad, cambio climático? Porque creo que todos los que estamos acá de pronto tenemos de pronto el ideal de dedicarnos a eso. Gran pregunta. Y, Eso, ay, perdón, y sí, ¿cómo ha sido tu experiencia, los principales retos, las cosas a destacar? pues, mira, yo creo que esta pregunta, si la haces hoy, será muy distinta a la respuesta que te darán en 10 años. ¿Por qué? Porque es que la política pública sostenible no existe. O sea, no, empezó a existir hace 15 minutos. Em, y tal y como, no sé, hace 50 años nadie estaba hablando no sé, del Internet porque no existía, ¿cierto? Hoy nadie está hablando de política pública sostenible porque no existe. Y quiero ir, y a lo que llego con esto es que, ¿qué hace una persona que se dedica a trabajar en política pública y sostenibilidad? Inventar. A eso se dedica, a inventar. Y si lo pongo en términos más académicos, a escribir el libro que en 10 años los estudiantes de gobierno van a leer. A eso se dedica esa persona. Porque es que, por ejemplo, en mi experiencia, yo empecé a trabajar en temas de finanzas y cambio climático hace ya casi 3, 4 años. Y cuando empecé a trabajar en el tema, mucho del debate se centraba, o la frontera del conocimiento era el tema de bonos verdes y impuesto al carbono y toda esta vaina. Y yo dije,
Ahí hace falta como carnecita. Entonces, por ejemplo, en Colombia, junto a esta organización que se llama Transforma, nos pusimos a mirar un tema que son los riesgos del cambio climático para los inversionistas. Porque es que siempre uno mira como si el cambio climático fuera algo simplemente pues, ético, moral o como lo queramos llamar. Y pues no, o sea, tiene una consecuencia tangible y práctica para un inversionista que quiere ganar plata. Así de simple. Entonces yo dije, bueno, si necesitamos a los inversionistas que le pongan el tema de cambio climático, ¿cómo lo hacemos? Y cogiendo, por ejemplo, una metodología que se inventaron hace menos de 6 años en el Reino Unido. Dijimos una cosa que se llama el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, el TCFD. Dijimos, apliquémosela a Colombia. Y cuando empezamos esa aplicación, nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, en Colombia no es requisito que un inversionista mire los riesgos de cambio climático de sus inversiones. Es decir, si por ejemplo yo soy un fondo de pensión, ¿cierto? En donde muy probablemente ustedes pronto empezarán a cotizar. Si yo soy un fondo de pensión y que por tanto mis inversiones son el ahorro de gente que en 50 años se va a pensionar, ¿cierto? En nuestro caso. Las estoy haciendo en bienes raíces en la costa caribe colombiana, pues yo debería tener alguna idea de si el mar se va a comer media costa, ¿no? Más o menos, porque es lo lógico, ¿no? Y al día de hoy eso no es requerido, no es requerido y pues no hace falta uno ser científico para, para darse cuenta que pues los niveles del mar van a subir, etcétera, etcétera. Entonces ahí es un tema como de responsabilidad que nosotros veíamos y decir como, ¿qué onda? O sea, esta gente, los inversionistas no están tomando en cuenta los riesgos del cambio climático sus propias inversiones, porque la tragedia de los horizontes, porque eso que ocurre va a ocurrir en 50 años, no hoy. Pero es que en 50 años yo voy a estar vivo y voy a recibir mi pensión. Y el que la está manejando hoy va a estar muerto probablemente. Entonces, viendo eso, dijimos, ok, empecemos a hacer un ranking de quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Y al mismo tiempo, involucrémonos con el Ministerio de Hacienda y con la Superintendencia Financiera, que es la que regula los mercados financieros, a ver qué podemos hacer. Y dentro de todos esos análisis sale una como reinterpretación de la ley existente y de las leyes y pues los, ¿cómo se llama? Bueno, toda la normatividad existente alrededor del tema financiero. Y nos dimos cuenta que si uno le reinterpreta lo que ya existe, sí entra dentro de las capacidades o los requisitos de esos inversionistas mirar el cambio climático como un riesgo y como una oportunidad también, ¿no? Y eso se vuelve muy interesante porque este análisis que te estoy diciendo no estaba escrito. Y yo me siento muy orgulloso de decir que yo escribí un pedazo de eso. Y eso a mí me parece maravilloso porque entonces yo digo, esto es lo que hace una persona en la sostenibilidad, conectar cosas que no existían y llevarlas al futuro, es inventar, es crear cosas nuevas. Y una persona, un financiero común y corriente, nunca se habrá enterado de esto porque ni idea que va a subir el nivel del mar, ¿cierto? Entonces ahí vuelve al tema de la educación de quienes toman decisiones de política pública. Otro ejemplo que doy así muy rápido es, por ejemplo, también económico, pues es mi área, es el tema de las regalías y pues en esencia cómo se financian, por ejemplo, departamentos como La Guajira y el Cesar, que gran parte de sus regalías y de los empleos en esos departamentos son generados por el carbón. Entonces, desde el punto de vista convencional, uno dice, no, pero es que el carbón es malo, genera emisiones, bla, 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 bla. Y uno dice, no, pero es que Colombia no lo quema. Entonces, eso no es problema nuestro. Colombia casi no quema carbón, lo exporta. Pero si uno se pone a mirar, por ejemplo, que países como Polonia y Turquía, que son los que importan carbón colombiano, se están comprometiendo hoy a que en el 2030 no van a consumir 1 gramo más de carbón, una persona en el Ministerio de Hacienda debería estar pensando en qué carajos vamos a hacer con los departamentos que se van a ir para el carajo, porque no van a tener 1 centavo que les va a entrar de regalías de carbón. Entonces, eso es lo que hace una persona en sostenibilidad y trabajando en política pública en sostenibilidad, coger su área, ¿cierto? No trabajar en el área de sostenibilidad, eso no existe, coger el área que ya está y coja y aplíquele una solución al problema, a la tragedia de los horizontes. ¿Qué va a pasar ahí? Y pensemos también, por ejemplo, en gestión de riesgo, por ejemplo, también en temas de guerra, de paz y cambio climático.
Vemos, por ejemplo, refugiados climáticos. O sea, esos refugiados van a existir si uno no hace nada. ¿Qué hace la persona que va a trabajar en política pública y sostenibilidad hoy? Hacer un plan para que esos refugiados nunca existan. ¿Y eso cómo se hace? Inventando políticas nuevas, porque las políticas que existen evidentemente no están haciendo eso. Y para terminar esto, a mí me emociona mucho porque toda la gente que hace temas de sostenibilidad hoy son gente que tiene 40 años, 50 años, todos fifís allá en Davos, en Suiza y en yo no sé dónde. Y en últimas uno les pregunta, bueno, ¿y qué onda? ¿Usted qué estudió? No, yo soy de abogado, yo soy, no sé, politólogo, yo soy lo que sea, economista. Y después uno dice, ¿y usted hace cuánto empezó a trabajar en sostenibilidad? No, hace como 10 años cuando esto empezó a existir. Y uno dice, ok, entonces esta persona, que es la líder de un proceso tan importante, lleva 15 años trabajando en esto y ya va a salir de su carrera. Entonces yo me pregunto, si eso es lo que han logrado mucho, afortunadamente, en solo 15 años, nunca habiendo tenido una carrera enfocada en esto, ¿cómo será gente como nosotros? Que desde los 18, desde los 20, empezamos a cranearnos la sostenibilidad desde nuestra área en 20 o 30 años cuando nosotros tengamos esa edad y estemos en esas posiciones. Pues madre, o sea, eso es una locura las posibilidades que hay. Entonces a mí me emociona un montón eso porque ¿qué hace? Inventar, ser creativo, escribir los libros. Súper. Tenemos una pregunta de Sebastián Bonilla. Si quieres de una vez, Sebastián, la puedes hacer. Sí, hola, hola a todos, hola Juan José. Yo quería como aterrizar un poco la discusión a algo como más actual, y es que hace poco leí una columna de un profesor de la escuela de gobierno en la cual afirmaba como que para la reactivación económica Colombia seguiría como o continuaría dependiendo del petróleo como en los años por venir. Entonces yo quería saber como Juan José qué pensaba sobre qué tan cierto es que, por ejemplo, la reactivación económica de un país debe ir tan ligada como a una economía extractiva. Pues no, para nada. Y a lo que quiero decir es que pues tenemos ejemplos perfectos de países que históricamente dependieron de economías extractivas, pero al día de hoy no dependen de eso. Entonces uno ve más que todo países europeos, ¿no? O el Reino Unido. Dependía un montón por ejemplo, de carbón y hoy casi que ya no usa carbón o ya no está utilizando. Y eso a lo que quiero llegar es que Colombia no necesariamente tiene que depender de una economía extractiva y exportadora de commodities. Eso es una mentalidad, acá ya me pongo para el otro lado, colonialista y súper como retrógrada, que es como, ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto? ¿En serio? Este es el nivel de debate que uno quiere tener, en donde sigue pensando en un modelo colonial de hace 300, 500 años para el desarrollo del presente. Sorry, pero no. Em, Ahora bien, ¿qué es lo difícil? Que es que a eso nos acostumbramos, a eso se educa a la gente a pensar que esa es la manera como se ha hecho y así es como se hará, ¿cierto? Entonces, es más difícil proponer políticas de reactivación económica que a largo plazo nos quiten esa dependencia en el petróleo, porque efectivamente sí somos dependientes en carbón, petróleo, oro, café, toda esa cosa. Sí, sí lo somos. Ahí lo que yo diría es, si no vamos a hacer un esfuerzo, lo lógico y lo más fácil es sí, sigamos exportando carbón, sigamos haciendo petróleo, es lo que sabemos hacer, nos ha ido, entre comillas, bien, o sea, como que lo sabemos hacer y demás. Entonces hagamos fracking también porque el petróleo ya se va a acabar. Em, por eso es que uno necesita creatividad, porque no hay un manual que diga como, usted quiere salir de ese ciclo exportador de commodities, haga esto, esto, esto. El manual no existe porque cada país es diferente, etcétera. Pero no significa que no se pueda. Y ahí es donde la política pública se pone interesante y casi que se vuelve menos basada en ciencia, porque la ciencia uno no necesariamente le dice como si las posibilidades son probables. O sea, si uno tiene la capacidad humana para hacerlas, y se vuelve también mucho de esperanza. Si uno no tiene esperanza, pues ya, o sea, lance las llaves para el río y
y váyase y diga, no, pues aquí ya nos jodimos, entonces sigamos haciendo lo mismo. Pero si uno sí tiene esperanza y cree que Colombia, por ejemplo, puede cambiar esa base de la cual generamos la riqueza, que muy probablemente em, es la que nos da a todos con qué comer, pues entonces ahí es donde hay manera de cambiar. Creo que esto es una respuesta un poco etérea, pero no hay nada escrito, ¿cierto? Entonces uno lo que puede hacer es más bien identificar posibles oportunidades de crecimiento en un país como Colombia. Por ejemplo, la agricultura es una maravillosa, no la agricultura extensiva de monocultivo y demás, pero una agricultura regenerativa. Chévere que Colombia lo que tiene es tierra para hacer eso. Eso sería maravilloso y algo que expertos como por ejemplo, no sé, José Antonio Campo, que fue ministro de todo, fue codirector del Banco de la República y demás, lleva 30 años hablando de eso y nadie le para bolas. Hay indicios por todos lados, pero no es fácil. Entonces, por eso es que a veces no se hace. Bueno, no, y ahí ya de una vez, perfecto con lo que estás hablando de las oportunidades que tiene Colombia de mejorar en estos temas. Ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, es qué retos, cuáles son los principales retos que tiene Colombia en relación a todos estos temas, a la sostenibilidad, al cambio climático, y pues cómo la política pública tiene que, de alguna manera, solucionar esos retos. Uf, pero es que es todo. Pues yo te diría, voy a decir tres que a mí me parecen súper interesantes. No son todos, o sea, todos son 200. El primero es la salud pública. ¿Y a qué me refiero con eso y por qué lo traigo en sostenibilidad? Porque especialmente con temas, bueno, con un acercamiento que le llamamos como de salud planetaria, en donde conectamos la ecología con la salud, con la economía y demás, vemos que Colombia es un país, y esto a mí me parece muy, muy bonito, que pues si uno maneja 15 minutos uno se encuentra con un ecosistema totalmente distinto, ¿no? En el que uno está. Uno sale de Bogotá, coge para el sur y ya en media hora, si no hay trancón, uno llega a clima tropical después de haber estado en alta montaña. ¿Y eso qué significa? Que Colombia también es un país muy delicado y eso significa que con el cambio climático los vectores de ciertas enfermedades, especialmente tropicales, tipo dengue, chikungunya, fiebre amarilla y demás, se van a empezar a ir para arriba en las montañas, porque ciertas latitudes se van a volver más calientes y van a poder permitir que estos vectores existan. Ese es un problema que nadie está abordando en este momento. Ese es un problema gigantesco que, por ejemplo, que no es fácil mirar para atrás porque es que históricamente eso no ha pasado, pero en el futuro sí va a pasar. Entonces, ese es un gran problema que yo creo que requiere pues, una coordinación no solo institucional, por ejemplo, del Ministerio de Salud, sino también desde el punto de vista em, de política social, porque muy probablemente quienes serán afectados los más por este tipo de cosas son desafortunadamente comunidades campesinas, pueblos indígenas y demás. El segundo problema es el de la deforestación, que ya hablé de él. Em, y el tercer problema, yo diría que es la agricultura. Vuelvo a ese tema. Porque en Colombia, por ejemplo, vemos que la zona cafetera histórica, Quindío, Risaralda y demás, ya no es zona cafetera. Y una de las razones por la que no es zona cafetera y otras zonas como Nariño, la Sierra Nevada de Santa Marta, se han vuelto zonas cafeteras es por el cambio climático. Un hongo que se llama la roya, las temperaturas en zonas tropicales van a disminuir la productividad de las plantas, especialmente en latitudes bajas. Y eso en últimas lo que causa es que un país como Colombia tenga una desventaja comparativa versus países del norte geográfico que sí van a tener unas temperaturas mucho más amigables. Colombia va a llegar a un punto en que va a tener temperaturas demasiado altas que va a hacer que pues las plantas no puedan ser igual de productivas, simplemente por sus características biológicas. Em, y eso pues tiene soluciones que implican, por ejemplo, temas de modificación genética, ¿cierto? O de identificación de dónde va a ocurrir eso y ver qué onda, cómo podemos hacer para que las personas que subsisten de estos cultivos el día de mañana no se vayan para el carajo. Es el mismo ejemplo que con el carbón, pero con agricultura. Yo solo estoy diciendo problemas, pero a lo que quiero llegar es que no hay soluciones y probablemente personas como ustedes, porque yo no puedo solo, sean las que se las puedan inventar. Em, ya, es eso. No, bueno, muchísimas gracias, Juan José.
de verdad que esta charla ha sido súper enriquecedora, creo que para todos y nos ha dado como muchas preguntas también, pero pues como muchas reflexiones que de pronto a uno no se le vienen en la cabeza, pues cuando habla de estos temas. Y nada, o sea, no sé si de pronto alguna persona tenga una última pregunta que le quiera hacer a Juan José o si no. Si quieren, vayámonos hasta las y 10, que empezamos tarde, entonces para que cumplamos la hora. Perfecto. No sé si alguna persona quiere aprovechar para hacer alguna pregunta en este momento. ¿No? Bueno, yo sí de pronto tengo una pregunta y es, digamos, tú obviamente trabajas estos temas sobre todo desde la parte económica y estábamos pues al inicio de la tertulia, hablamos de pucha, que es muy difícil que los gobiernos en verdad tomen como esa perspectiva a largo plazo de empezar a actuar desde ya. Entonces, no sé, tú, digamos, ¿cuáles crees que pueden ser posibles maneras en las que los gobiernos, digamos, venzan un poco este cortoplacismo? Eh, no sé si sea de pronto desde la parte económica, como tú bien lo decías, digamos, todos los riesgos que tiene el cambio climático, pero también de pronto desde otras esferas. Sí, pues desde la económica, creo que en parte es mucho regulación y la manera como hacemos los modelos económicos, porque literal la manera como se toman las decisiones es que hay un Excel, un algo, algo en, no sé, en Python, en R, lo que sea, un programa de estadística, que te dice en tal año va a pasar tal cosa y basado en eso es que uno toma las decisiones. Esos modelos normalmente no se van tanto para el futuro y eso debería ser requerido. O sea, eso en últimas es tener modelos con unas falencias bastante profundas y empezar a incorporar factores científicos a los modelos. Y un ejemplo que yo doy interesante para esto es que, por ejemplo, el Banco de la República en el 2015 y el 2016 identificó un aumento significativo en la inflación, es decir, en el costo de, pues de la canasta como básica de los productos que consumen los colombianos. Y la razón de esa fue muy extraña, porque por un fenómeno del niño hubo menos lluvias de las esperadas y muchas de las hidroeléctricas del país no tenían agua con que funcionar. Y en últimas tocó prender a las térmicas de carbón para generar electricidad. Y esas térmicas se llaman, en inglés, no sé el nombre en español, se llaman peaking plants. Es decir, cuando uno sube un pico, se prenden esas. Y eso es costosísimo, muy, muy costoso. Y eso fue lo que subió el precio de la canasta básica en Colombia ese año. Entonces uno se pone a pensar, si el Banco de la República tuviera mejor predecido cuándo van a ocurrir estos eventos y cuál va a ser la consecuencia y por tanto poder informar a quienes toman las decisiones de que esto viene y que debe haber una medida de política pública para evitarlo. Eso es simplemente meterle un número o meterle alguna modificación, un modelo financiero, económico, etc. Ahora, desde el punto de vista más político y de gobierno, que tú hablas de gobierno, lo que nos trae aquí es gobierno. Yo diría, esto también es medio frustrante, igual que la respuesta anterior, pero es una de las mejores soluciones es tener un pueblo votante educado. Porque a mí personalmente casi que me pongo a llorar cuando veo el nivel tan bajo y paupérrimo de entendimiento de la sostenibilidad que tienen los candidatos que se lanzan a todas las posiciones públicas en Colombia, donde limitan el cambio climático y la sostenibilidad a poner paneles solares y turbinas de eólicas y ahí se acabó y es como carajo. Si esta es la gente que nos está gobernando, pues sorry, o sea, con razones que estamos donde estamos. Pero esa es la gente que estamos eligiendo. Entonces es la responsabilidad de uno de no solo votar por el que es, sí, obvio, pero de pedir que hablen de estos temas, de pedir y a presionar y tal y como, por ejemplo, existen en Colombia esos movimientos que piden el tema de los falsos positivos, que ha logrado tanta atracción, o sea, sea un tema que uno esté de acuerdo o no con que eso existió, esa gente se ha hecho sentir y la gente está pensando en ese tema cuando va a votar o cuando ve un candidato. Eso no existe hoy con cambio climático y sostenibilidad. Y es absurdo que no exista. Absurdo, porque es que eso nos toca a todos.
más si somos jóvenes. Entonces es eso, es uno educarse como votante y uno pedirle y en lo posible también educar a quien gobierna, porque si no, es cuestión de educación. Esto frustra mucho, ¿no? Porque es que la educación es un taller, un programa, yo no sé qué, pero es educación, educación, educación. Entonces siempre a veces que me preguntan, ¿y yo como persona qué puedo hacer? Más allá de que bajarle el consumo a la carne, que yo no sé qué, que sí sé cuándo es, estudie, edúquese, vaya más allá de lo cliché. Ahí es donde está la solución a esto. Gracias, Juan José. Bueno, no, buenísimo. O sea, muchísimas gracias de verdad, Juan José, por aceptar nuestra invitación. Desde el equipo de GOP Verde, pues sí, te agradecemos un montón. Y nada, o sea, creo que inauguramos muy bien esta serie de tertulias que vamos a estar teniendo a lo largo del semestre. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias, Bueno, José. Muchísimas gracias. todas, hasta luego. Majo, excelente como siempre. Gracias.